La guerra ruso-japonesa fue una guerra librada entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. A partir de este artículo, explicaré cada batalla. La estrategia básica de las fuerzas japonesas era utilizar toda la fuerza de la flota combinada para aniquilar la flota rusa de Luzon en Luzon o bloquearla en el puerto de Luzon, y tomar el control del estrecho de Tsushima. A continuación, la armada transportará al ejército de forma segura a la península de Corea. El primer ejército, dirigido por Kuroki, desembarcó en la península de Corea, y expulsó a las tropas rusas en Corea, mientras que el segundo ejército, dirigido por Oku, avanzó hacia la península de Liaodong, y aisló a las tropas rusas refugiadas en la fortaleza de Luzon. Luego, con el tercer ejército de Noji y el cuarto ejército de Notsu, el objetivo era derrotar al ejército ruso en Manchuria y capturar Vladivostok. La armada se fijó entonces el objetivo de destruir la flota de Luzon antes de que la flota del Báltico llegara al mar de Japón. Los rusos asumieron que las fuerzas japonesas desembarcarían en el sur de Corea. Interceptaron a las fuerzas japonesas que se movían hacia el norte. Si se les permitía avanzar hacia el norte, la estrategia era retirarse lentamente y erradicar las fuerzas japonesas que habían cortado sus líneas de suministro. Los rusos también siguieron esta política en su lucha contra Napoleón y la Alemania nazi, y se considera que es la forma tradicional rusa de luchar. En lugar de forzar una batalla decisiva, la flota de Port Arthur decidió abstenerse de luchar hasta que la flota del Báltico llegara a Japón. El 6 de febrero de 1904, la armada japonesa capturó 2 barcos rusos frente a la costa de Busan. El 8 de febrero, una avanzadilla del ejército japonés desembarcó en Incheon, Corea, donde tuvo lugar una pequeña batalla entre las armadas japonesa y rusa. Esta fue la primera batalla. Rusia condenó el ataque antes de la declaración de guerra, pero el ataque posterior a la ruptura de relaciones diplomáticas era legal según el derecho internacional de la época. La flota aliada quería librar una batalla decisiva con la flota de Luzon antes de que llegara la flota del Báltico y ganar o perder. Por supuesto, la flota de Luzon, a la espera de la flota del Báltico, no quiso jugar el juego y se quedó en el puerto de Luzon. Por lo tanto, Togo y otros líderes de la flota aliada planearon hundir un barco en la entrada del puerto de Luzon, y confinar la flota de Luzon dentro del puerto de Luzon. Esta fue la operación para bloquear el puerto de Luzon. Al principio, Togo se mostró reacio a esta operación, ya que era difícil esperar que los soldados volvieran con vida. Esto se debía a que la entrada al puerto de Luzon estaba justo enfrente de la fortaleza de Luzon, y los barcos podían ser bombardeados fácilmente desde la fortaleza. El acto de hundir un barco frente al enemigo es como ir a la muerte. Sin embargo, Togo autorizó la operación para la armada rusa, que no salió de Luzon. Con el fin de determinar el personal para esta operación, la Marina realizó una campaña de reclutamiento de personal para importantes operaciones encubiertas de difícil supervivencia. Para esta solicitud, hubo 10 veces más solicitantes. Se dice que el mando naval quedó tan impresionado por la alta moral de los soldados que pensó que se podía ganar esta guerra. En esta operación de bloqueo se utilizaron 21 buques, es decir, el 10% de los buques mercantes japoneses de 1000 toneladas o más. Se realizaron 3 ataques, pero en ninguno de ellos el barco fue descubierto por los rusos. Fue alcanzado por los proyectiles rusos antes de llegar a la entrada del puerto, se hundió y no logró confinar eficazmente a la flota de Luzon dentro del puerto de Luzon. Los 2 marines que se hicieron famosos en ese momento fueron el teniente coronel Hirose y el marine Sugino, que participaron en la segunda operación de bloqueo. Tras el fracaso de la primera operación de bloqueo, la segunda operación tuvo lugar en la madrugada del 27 de marzo. La segunda misión también fue descubierta y bombardeada por los rusos antes de que pudieran llegar a la entrada del puerto. Iluminados por los reflectores de la fortaleza de Port Arthur, los barcos avistados fueron disparados uno a uno. El barco de Hirose fue torpedeado por un destructor ruso antes de que pudiera llegar a la entrada del puerto, que era apto para el bloqueo, y casi se hundió. Hirose no tuvo más remedio que ordenar a todos que se marcharan. Tras subir al bote salvavidas y asegurarse de que todos estaban a salvo, Sugino no estaba ahí. Mientras los botes salvavidas están a punto de ser bombardeados, Hirose, a pesar de su rango de capitán de corbeta, vuelve al barco solo para buscar a Sugino. ¿Dónde está Sugino? ¿Dónde está Sugino? Al final, no se encuentra a Sugino, y Hirose intenta volver al barco, pero un proyectil le golpea en la cabeza, matándolo al instante. Su compasión por sus hombres se extendió rápidamente por todo Japón, y fue adorado como el dios de la guerra. Aunque no logró contener a la flota de Luzon en el puerto, esta permaneció en Luzon hasta que llegó la flota del Báltico, garantizando el control del mar de Japón por el momento. Así, los preparativos para que el ejército japonés cruzara la península de Corea estaban completos, y el siguiente paso era pasar a las batallas terrestres.
A continuación, una explicación de la batalla del ejército. Si te gusta, suscríbete al canal y haz clic en el botón me gusta.